Buenas a todos, hoy estamos en la segunda temporada de EcoTalks. Hoy estamos aquí gracias al apoyo de la radio universitaria y con un nuevo episodio junto a Juan Solórzano. Hola con todos, soy Juan Solórzano. Es un placer para mí estar aquí. Y además tenemos nuestro invitado especial, el economista Pablo Beltrán. Buenas tardes. Quería yo presentarme primero, mi nombre es Pablo Beltrán, soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. La materia que imparto en economía, en la carrera de economía desde hace ya algunos años es medición económica y bueno, también desde hace unos pocos años nada más estoy dando materias como teorías heterodoxas y economía política, que son materias que me gustan bastante, aunque requieren de bastante dedicación para prepararlas. Eco, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, el tema central es sobre la INEC y una de las noticias más recientes que hemos escuchado. Pero antes de eso quisiéramos entrar un poco en la actualidad. Y uno de los problemas principales en Cuenca es la gentrificación. Bueno, la gentrificación es un proceso urbano en el que hay un aumento de nuevos residentes, digamos en este caso extranjeros, que tienen generalmente un mayor poder adquisitivo. Y estos, bueno, transforman la economía local de una manera positiva y también negativa. Tal vez positiva para unos sectores como el sector inmobiliario o el sector comercial, pero también negativo para las personas locales que estaban en Cuenca principalmente, ya que esto incrementa los precios en renta, en comida para los locales. Entonces, Eco, queríamos preguntarle antes si tal vez tiene alguna perspectiva sobre ella, si es bueno, si es malo. Cuéntanos, Eco. Bueno, el problema con la gentrificación es que tiene bastantes aristas, ¿no? Muchas de las veces para poder generar un aumento de la población con un mayor capital cultural y con un mayor nivel de ingresos, se requiere expulsar a las personas que estaban viviendo antes. Es interesante porque en Cuenca, desde hace muchos años, se ha dado una situación un poco diferente y esta gentrificación que a veces algunas autoridades inclusive se niegan a aceptar que se estaría dando dentro de la ciudad, se da porque básicamente en Cuenca no es tan fácil o no es tan difícil, perdón, que convivan personas de diferentes estratos económicos. Entonces, cuando tenemos a ese tipo de personas viviendo una al lado de la otra, se empieza a generar una socialización un poquito más natural, digámoslo así. Cuando se da la gentrificación, en cambio, se empiezan, por ejemplo, qué sé yo, generar una ciudadela, se empiezan a cerrar se empiezan a encerrar las personas de ciertos estratos económicos y luego no hay una convivencia. Se genera, claro, obviamente por la inseguridad. Ahora, en Cuenca, no sé si podríamos definirlo ya como una gentrificación, pero Claro. hay tendencias para la gentrificación. Es un proceso. Es un proceso, exacto. Y también podemos hablar de los agentes. Digamos, tuve ayer un tiempo para estudiar esto y me he dado cuenta que generalmente son jubilados y nómadas digitales, pero entremos a los jubilados. Sí. Digamos, y pongamos un ejemplo en Estados Unidos. Alguien que se jubila en los Estados Unidos tiene un promedio de $1,907 y en pareja $3,033. Entonces, si eso comparamos con los sueldos que tenemos aquí en Cuenca, digamos, alguien para hacer una clase alta en Cuenca tiene que ganar más de $4,000. Entonces vemos está muy cerca, ¿no? Entre ganar 3,000 y 4,000. Entonces ya podemos decir que alguien que venga de jubilado del extranjero va a tener un poder adquisitivo mucho más grande que alguien como una persona local, general aquí. Casi, por decir, pertenecer en la clase alta. Y bueno, encima que Ecuador es un país dolarizado, el dólar es conveniente. Entonces, esta alza de precios también, pero no solo son los jubilados, sino también son los nómadas digitales. ¿Quiénes son los nómadas digitales? Son las personas que trabajan en la casa, por decir. Pero bueno, la casa no está bien definida. Puede ser alguien que trabaja en Estados Unidos, pero la casa de él está en Cuenca. Entonces son jóvenes, incluso no solo jubilados, que vienen acá y trabajan de forma remota. Y además ganan un sueldo y como es un sueldo de allá, es mucho más. Claro, nuestro proceso de gentrificación es interesante porque, por ejemplo, uno de los libros más conocidos de análisis de la gentrificación es de Ruth Glass,
de la década de los 60, donde hacía un análisis de cómo se habían gentrificado barrios en Londres. Hay documentales sobre eso porque ellos tenían las viviendas para los obreros, y ese tipo de gentrificación es un poco diferente, porque es dentro de la misma ciudad con la misma gente, pero de diferentes estratos o niveles económicos, ¿no? De ingresos. En cambio aquí en Cuenca sí se está dando, y es un proceso obviamente, se está dando entre jubilados que vienen desde afuera, es una especie de gentrificación un poco turística, que podría generar lo que en cambio decía Kate Newman, que es esta gentrificación que hace que se expulse a los pobres hacia otros lugares alejados, ¿no? Y que culturalmente empecemos nosotros inclusive a cambiar nuestras formas culturales. Recién nomás veía alguna noticia en México hace unos meses de americanos que van a una playa y piden que no canten las bandas que saben cantar ellos en México. Sí. Entonces, o sea, como que él estuviera en Estados Unidos pidiendo... Claro. Que se comporten como en Estados Unidos. Entonces, un poco se da esta especie de aculturización, ¿no? ¿Qué es la aculturización? Es adaptarnos. Normalmente cuando hay un migrante, por ejemplo, llega de otro lado, tiene que aculturizarse a su cultura, un poco reprimirla un poco para tratar de vivir en sociedad en la nueva cultura en la que están. En cambio, cuando se da una gentrificación con personas con niveles de ingresos muy altos, se genera un poco este choque, ¿no? Obviamente, con políticas públicas se lo puede ir disminuyendo y haciendo que sea más aceptable la vida. La parte de la oferta y la demanda de los precios es también importante, sí es verdad, pero normalmente eso suele ser en el corto plazo. Pasó ya hace unos años que se empezó, no digamos a gentrificar, pero sí hubo una ola migratoria hacia los Ordóñez Lazo y llegaron personas migrantes, pero ya es algún tiempito de eso, y al principio subieron bastante los precios en esa zona. No estoy diciendo de las viviendas, que sigue alta, creo yo, de lo que estábamos viendo en un estudio anterior, pero en la parte de las tiendas, en todo eso empezó a subir de precio, empezaron a subir inclusive en los lugares donde se trabajaba y el tipo de producción y todo, porque no eran jubilados muy mayores, sino que estaban generando alguna presión sobre los precios. Pasaron 1 o 2 años y empezaron ellos a adaptarse y a, por ejemplo, a regatear la tarifa del taxi y ese tipo de cosas. Normalmente los precios son de corto plazo, ¿no? Obviamente son un golpe porque reajustan la estructura del consumo de los hogares, pero es el de los precios, si bien es muy importante en el corto plazo, luego en el largo plazo es más importante lo que dice Kate Newman, que se expulse a los pobres y que se los aísle y que se genere este problema que ya es un problema social ya más de largo plazo. Por supuesto. Eco, bueno, claro, dice de corto plazo, pero hemos visto que en prácticamente los últimos años Cuenca se ha mantenido con la canasta básica más alta de todo el país y además con sueldos mucho menores que ciudades como Quito, Guayaquil. Entonces, esto también puede ser una causa de que las personas igual de menos recursos salgan de la ciudad, se estén yendo para afuera. No tiene, bueno, no tiene. Más bien, ¿cuál es el peso que tiene la población extranjera de alto poder adquisitivo en la canasta básica? Hace un par de meses habían venido acá a darnos una presentación del Banco Central y había un dato que me llamó bastante la atención, que era en todas las ciudades del país, en las poblaciones extranjeras siempre son, digamos, primero venezolanos, luego colombianos o colombianos y venezolanos. Se repite lo mismo en todas las ciudades. Sin embargo, en Cuenca era la primera población extranjera venezolanos y la segunda son norteamericanos, americanos, estadounidenses. Entonces, eso no tiene un peso grande en este tema, que nuestra canasta básica es realmente alta a comparación de los demás. Claro, y país. para entrar de una a la pregunta del millón, digamos, Cuenca está en el top 5 mejores lugares para jubilarse. O sea, y complementando con lo que dice Juanse, ¿es bueno o malo, básicamente? A ver, vamos por partes. Muy buenas las dos preguntas. La pregunta esta de que Cuenca siempre ha tenido tradicionalmente suele ser una de las ciudades más caras. De hecho, a julio del 2024 es la ciudad más cara. Y es la ciudad más cara especialmente o principalmente por los alquileres. O sea, nosotros pagamos $40, $50 más en promedio, que es bastante, en alquileres.
Sí, muy probablemente una de las razones sea que tenemos estas personas jubiladas, y no necesariamente solo los jubilados, sino los extranjeros que vienen con mayor poder adquisitivo y que demandan, por ejemplo, en la calle larga, empiezan a aceptar pagar por unos cuartos pequeños bastante dinero, 600, $800 por un departamentos suites que podrían considerarse. Entonces, es importante, pero además hay que adicionar a eso la tradición migratoria de la SUAY. Desde la década de los 50 especialmente, nosotros nos solemos, Cuenca en general, Cañar también, suele migrar bastante. Entonces se van a otros países y luego empiezan a enviar dinero. Entonces eso también genera una presión sobre los precios. Cuando yo empiezo a tener alta migración. Ahora, lo interesante del Ecuador también es algo que no pasa en otros países, que cuando un migrante se va, aunque después de unos años se lleve a la pareja y luego a sus hijos, aún así se mantienen durante varios años, siguen mandando dinero hacia el país. Entonces, eso sigue generando una presión sobre los precios. Entonces, es interesante como sí, aunque yo decía en corto plazo, por eso es muy buena la pregunta, en el corto plazo sí, luego después se empiezan a ajustar, pero si hay otro evento, vuelven a reajustarse los precios. A veces es por alimentos, a veces es por alquileres y otras veces ya es por construcción inclusive de casas, porque durante algunos años en la anterior ola migratoria construían casas en las zonas rurales y eso incrementaba la demanda de bienes de construcción. ¿Qué tanto usted le ve ahora? Tal vez puede ser, como usted bien menciona, un tema de corto plazo, se está ajustando y tal vez se llegue a un punto en el que ya no suba, ¿no? Digamos, se equilibre este tema. Pero también podría ser, o deme su opinión acerca de esta, puede ser un tema de tecnología, porque vemos hoy en día, y yo creería personalmente que es un mecanismo de propagación de este problema de la gentrificación, Airbnb, por ejemplo. Mucha gente ya no pone sus casas para disposición de, digamos, vivienda, sino más bien un tema de una renta de 1, 2, 3 días para turistas y la mayoría de gente igual está haciendo eso, entonces puede ser un tema de un ajuste por ese lado. Sí, o sea, un poco de, a ver, nosotros así como Universidad de Cuenca hicimos durante 4 años las estadísticas de turismo en Cuenca y era interesante cómo empezó a subir la cantidad de personas que venían por Airbnb. Entonces, básicamente, bueno, Airbnb es solamente uno, me parece, hay varias opciones. Sí, Booking también. Bueno, el Booking en general, o sea, de- el alojamiento por las redes. Entonces, es interesante cómo empezó a incrementarse y al principio había cierta resistencia por parte del sistema de los hoteleros y luego empezaron a darse cuenta, en Guayaquil primero creo yo que hubo más y en Quito hubo más movimiento, que ellos también podían hacer el booking por internet y empieza a generarse. Ahora, claro, es una especie de competencia injusta, sí, porque en realidad hay otra cosa, que cuando yo hago el Airbnb yo no tengo las condiciones de controlar, por ejemplo, qué sé yo, entradas para sillas de ruedas o personas con problemas de discapacidades o con problemas de rotura de piernas, de esas cosas. En caso de incendios no hay ningún tipo de protocolo, en cambio en los hoteles sí, porque suele controlarse. A veces hay que buscar un punto medio entre lo que es la regulación y la prohibición total. O sea, yo no puedo prohibir totalmente, pero sí hay que tratar de buscar algún tipo de regulación. Algo así le quería decir. Entonces, capaz se llega a un punto medio próximamente, ¿no? Más o menos como lo que sucedió con los taxis y Uber, ¿no? Hubo un problema ahí grande de los taxis y Uber. Sin embargo, usted sabe que donde hay demanda, tiene que haber oferta también. Y la demanda de este tema de los Ubers y este tipo de facilidades que tenía la aplicación de Ubers hizo que nazca Azotaxi, por ejemplo. Y ahora tenemos aquí el Azotaxi, que digamos es un punto medio, ¿no? Entonces, tal vez cree que lleguemos a algo así también pronto. Sí, sí. Ahora, Eso nos ayuda, yo ¿no? pienso que sí, a veces sí habría que ver cuál es la variable dependiente también aquí. ¿Qué es lo que nace? Nace Azuay como una respuesta a la competencia con Uber, porque acá en el Azuay, o Cuenca específicamente, nunca ha sido fuerte Uber. ¿Sí? No ha ingresado, porque ya desde antes había la plataforma Azuay. Es interesante porque a la final no digo que sea perfecta, yo entiendo, yo lo he usado también, es muy buena todo, pero sí tiene sus defectos, pero en todo caso, el hecho de que acá estén bien reguladas, pienso yo todavía, las tarifas de los taxis, o que se haya hecho de una forma ordenada y consensuada
con los gremios. Yo entiendo que debe haber ya algún ajuste, ya son algunos años, pero básicamente las tarifas que se generaron dentro de los taxis podría ser una de las formas o una de las razones por las que Uber realmente no ha ingresado con mucha fuerza aquí en Cuenca. Porque, por ejemplo, yo he estado en Quito, en Guayaquil, y ahí sí se usa mucho más el Uber, ¿no? Entonces, sí podría ser ahí sí una competencia. Entonces, si a su taxi, por ejemplo, podría ser una APP que pudo haber frenado el ingreso, tocaría hacerle un poquito, no estoy tan seguro, pero tocaría hacerle un poquito más de investigación, pero podría ser una de las razones. Le hago una pregunta así medio picante ahí, que ya sabe que aquí en el mundo de la economía siempre es difícil decir blanco o negro. Claro. Entonces me Depende. imagino igual su respuesta por dónde va a ir, ¿no? Más o menos por un depende. Pero entonces el problema, porque, a ver, digamos, tal vez no podemos decir hay gentrificación como tal en Cuenca, pero sí se está dando o se ve que hay inicios de esta problemática y lo que menos se quiere es que, digamos, la gente que no tiene las posibilidades tenga que salir de la ciudad, que ya se está dando además. Entonces, ¿la gentrificación es una bendición o una maldición para nosotros los cuencanos? Digamos, ¿cree usted que se necesita, si es que le ve como una maldición, tenemos que buscar algún tipo de regulación o más bien deberíamos dejar que se dé este proceso de ajuste, digamos, un poco más libre? Sí. Digamos, en México hay un problema grande que es justamente esto, la gentrificación. Pero es un problema mucho más grande que tenemos aquí en Cuenca. Y bueno, ha habido algunas soluciones que están proponiendo, digamos, es uno, regularizar la renta, poner precios máximos, mínimos, cobrar impuestos. Y otro es hacer que algunos, digamos, edificios no se puedan vender ni arrendar y que sean propios de que solo pueda vivir el propietario. No sé si opina algo sobre o otra solución, Sí, ¿no? no, más bien está larga la pregunta. Es una sola pregunta, pero es bastante. Está bien, larga. está bien. Pero sí está bien, depende primero. Y después Depende. hay que buscar. O sea, ¿es bueno o es malo? No sé, la respuesta es un poquito más complicada, pero lo que sí es que tenemos que tratar de adaptarnos. O sea, si ya viene, viene. O sea, no podemos tampoco evitar, porque la otra cosa sería poner una reja de hierro y obligar a la gente que no venga. No podemos No, hacer eso. eso tampoco. Por lo mismo, entonces, obviamente, la regulación es buena mientras trata de no ser tan invasiva. O sea, si es que yo voy a generar una imposición sobre un incremento de los impuestos y incremento alto, ¿no? Obviamente, yo digo, la idea es que si para los hoteles es caro, pero es caro ¿por qué? Porque yo le obligo a tener salidas de emergencia, yo le obligo a tener este tipo de cosas, se les hace más caro. Lo mismo que pasa con los taxis y el Uber, si yo también tengo que tener un agremiamiento para tener un seguro o lo que pasa con los rapis, que si se tienen un accidente ellos mismos tienen que pagarse, aunque ya parece que se están asociando. O sea, siempre hay que tener cuidado. ¿Qué grado de regulación tengo que hacer? Si yo voy a ser demasiado invasivo, es mejor muy probablemente no generar una regulación demasiado fuerte al menos. Entonces, pero si yo voy a lograr hacer que el ingreso de las personas de personas con mayores ingresos a vivir en el país, que esa es otra cosa, o sea, sea de una forma ordenada y que mantenga un poco la justicia social, estaría bien, ¿no? Lo de los usos de los suelos, toda la vida ha habido en los municipios, en el municipio. Capaz que hay que ajustarle un poco, ¿no? O sea, yo digo, no sé si es un poco exagerado decir, si yo construyo una casa para la vivienda sería arrendada tal vez, entonces la mantengo siempre, probablemente, pero sí teniendo un poco de cuidado de que no sea tan complicado si es que en algún momento cambia la situación. Digo, una familia hace que tenga unos recursos medianos a medianos altos y se construye un edificio y que después le digan, bueno, como ya dijiste que ibas a arrendar a estudiantes porque está cerca de una universidad y la universidad se va y yo me quedo con un edificio que quiero hacerle para alguna otra actividad. Claro. O sea, que sea fácil. O sea, si se va a hacer una regulación, la regulación tiene que ser lo menos intrusiva posible. Se refiere más bien, no sé qué tanto se puede hacer algo así, pero establecer algún tipo de institución, y hablemos de institución no como un lugar físico, sino una ley que sea un poco flexible, ¿no? Que se ajuste a lo que vaya sucediendo. Pero
¿Es posible que se dé algo así? Sí, ahí hay un problema, porque el alcalde a veces también, la otra vez le oí decir que esas cuestiones de los problemas de delincuencia, que también son un problema en esto de la gentrificación, para poder ir definiendo algunos otros puntos, es que el alcalde decía que eso ya son cosas del gobierno, ya no son necesariamente de la alcaldía, y eso es Puede ser. claramente cierto. Entonces, Sí. o sea, ya tiene que ser un proceso coordinado entre las distintas instituciones y la población en general. Es que igual lo difícil que sería, digamos, también para el gobierno hacer algo así, porque está viendo este problema, digamos, en Quito, Guayaquil y Cuenca, o tal vez solo en Quito y Guayaquil, y hace una ley para evitar que esto siga siendo No, una no, total. problemática allá, pero capaz y afecta a otras ciudades del país que no tienen este problema. O sea, sabe siempre los efectos secundarios de todo lo que hace en la economía. Entonces, eso, cerrando la idea anterior, que va por eso, por lo que acaba de decir, es que el alcalde y la prefectura son los que pueden generar políticas ya focalizadas. El gobierno solo puede hacer políticas nacionales, como está organizado nuestro gobierno. No es un gobierno federal, por lo tanto, el gobierno solo puede hacer cosas que afecten a toda la población en general. Pero sí, hay algunas cositas que se pueden hacer. Ahora, ni los municipios ni la prefectura pueden generar leyes. Eso hay que estar claro, ¿no? Ellos solo pueden generar ordenanzas, ¿no es cierto? Algunas regulaciones, o sea, por ejemplo, no pueden generar impuestos mismos, pero yo sí puedo cobrar tasas. Entonces es un poquito diferente, pero el impuesto no necesito yo decir a dónde lo voy a mandar después, y la tasa de parques y jardines para bomberos y esas cosas, ¿no? Entonces es más específica la tasa, pero igual se puede trabajar, o sea, ya se puede trabajar con la alcaldía, y además, cuando estos procesos son tan focalizados en ciertos lugares, inclusive de la ciudad, es mejor que si bien es un trabajo mancomunado, que ciertas instituciones como el municipio y la prefectura sean las que ayuden a guiar ese proceso. Eco, y bueno, mencionando el gobierno, esta semana el gobierno anunció asumir el pago de las planillas de la luz de los meses del diciembre de 2024, enero 2025 y febrero 2025, como un mecanismo para generar un alivio económico para los hogares, según el Diario Expreso. Cuéntanos, Eco, ¿qué opina? Juanse, ¿qué opinas? Empiezo yo. Sigue, sigue. Es un problema que ya se viene arrastrando durante algunos años, inclusive décadas, sí, pero desde hace algunos años, al menos 6 años atrás, es bastante fuerte, ¿no? Es verdad que desde antes, es el problema del déficit de producción de energía, ¿no? Que se está volviendo cada vez más grave. El anterior, que fue a finales del año anterior, inicios de la anterior sequía nos obligó a comprar una electricidad a Colombia demasiado cara, ¿no? Obviamente en Colombia ellos también estaban con una sequía no tan fuerte como la nuestra, pero también tenían producción de energía Térmica. privada, sí, la térmica, entonces obviamente nos salía mucho más caro. Se supondría que obviamente no se puede hacer de un día para el otro, pero que ya se estaba generando inversión, y la inversión era de nuevo para energía térmica, una barcaza que parece ser que todavía no está funcionando. Sí es un problema ya para el país. Y enseguida otra vez ya estamos con una fuerte sequía. Hay un problema acá y que viene ahora sí de décadas atrás aquí en Cuenca, que ya nos está generando también esta falta de lluvias, inclusive un poco de agua para el agua potable. Ya nos va a generar ese problema. Es que nosotros tenemos el problema de las cuencas hidrográficas, ¿no? Y no se ha dado profundamente, no digo que sí se ha hecho algunas cosas, pero como por ejemplo la consulta popular para proteger un poco lo que es los reservorios de agua, pero de Cuenca, pero aún así todavía tenemos el problema de la ampliación de la zona urbana, ¿no? De la línea urbana, en lugares donde deberían ser como esponjas para mantener el agua en las cuencas hidrográficas que se llaman. Entonces, básicamente, esas cuencas cada vez están más pequeñas de lo que se entiende, y esa es la razón de que cuando no llueve durante varios días, si bien antes también pasaban estas sequías, no sé si estemos ya en récord de días, son varios días que tenemos esta sequía hidrológica, pero lo que sí pasaba antes es que todavía la cuenca seguía manteniendo un poco de agua como para producir el agua potable, inclusive la electricidad. Pero bueno, aparte de eso, entonces sí es un problema el hecho de que se haya eliminado, o la falta de inversiones
concretas sobre este tipo de Chuta, es complicado, ¿no? O sea, sectores. aquí es un tema un poco delicado porque sí hay bastante gente que se resiste a que en este tipo de cosas entre el sector privado, ¿no? Entonces, también esto podemos contrastar con una noticia que, si no estoy mal, publicaba el diario El Mercurio el otro día, que decía que prácticamente se pierden 12 millones de dólares por hora sin energía en el país. Entonces, chuta, es dinero, es dinero. Entonces, ¿usted cree que vale la pena que se le dé oportunidad a la inversión, digamos, privada para solventar esto? ¿O el gobierno sí tiene una Pero oportunidad aquí? sí, antes de Sí. eso, bueno, Eco y Juan se mencionaron que tenemos un problema, pero aquí lo que pasó es que el gobierno dice que va a subsidiar, bueno, o pagar básicamente Los 3 meses, ¿no? los 3 meses para 3.5 familias, lo que va a costar al Estado 34 a 40 millones de dólares. ¿Con qué dinero? Hasta 180 kilowatts. Imagínense, 180 kilowatts. Yo vi mi factura de luz y yo y mi familia, que somos una familia de 5, consumimos 141. O sea, es hasta para una familia más grande de 5. Entonces, o sea, si tenemos digamos, una situación energética, como usted nos mencionó, ¿por qué el gobierno, digamos, está haciendo estas acciones, por decir? Bueno, lo que indicaba el presidente es que si hay el espacio financiero, entiendo yo, el presupuesto para lo que le está Claro, ofreciendo. debe haber. Hay el peligro de que se confunda eso con una pre-campaña, pero ojalá no sea eso, ¿no? Es que es raro, ¿no? Claro, pero podría ser, pero lo que sí puede, lo que sí es verdad es que nosotros podríamos ya aceptar ciertas inversiones privadas. Si hay una solución para eso, no necesitamos irnos contra la Constitución, porque la Constitución indica que este tipo de espacios eléctricos y todo son soberanos. Porque hay las alianzas público-privadas, ¿no? O sea, hay alguna forma de que el sector privado invierta. No sé si llegara tanto como un poco de insinuar la privatización exagerada del sector eléctrico, ¿no? Pero sí unas alianzas público-privadas que ayuden en este tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque ahora lo que está tocando para el corto plazo, porque esa es otra cosa. Nosotros necesitamos para este corto plazo la energía térmica, pero es un impacto muy fuerte sobre el medio Claro, ambiente. O entonces, sea, no puede ser durante tanto tiempo. creo que la Claro. inversión de los 34 y 40 millones que va a ser para subsidiar a las familias está bien destinado o cree que debería, digamos, como usted dice, acelerar las barcazas, iniciar con las térmicas? Mire, había una ley que se llamaba, o le llamaron, no sé, la misma presidencia lo llamaba así, la ley No Más Apagones, que indicaba que se iba a hacer, o sea, entiendo yo que debería haber un tipo de planificación. Yo no le puedo decir al gobierno si es que cree que si podría generar. Esto es corto plazo de nuevo, ¿no? Están Claro. diciendo, el sábado 7 de septiembre me parece que fue, hubo un apagón sin ningún tipo de aviso de varias horas que nos dejó sin internet y un montón de otras cosas, sin los semáforos, estuvo todo un caos, porque y en 14 provincias del país, no fue poca cosa, ¿no? Ujú. Y eso sí genera pérdidas para el país. Entonces, un poco es tratar de mitigar esto, ¿no? Para el corto Mm. plazo. De nuevo es el corto plazo. Si yo gasto 84 millones, decía, si yo gasto 84 millones en este momento y el presidente dice que si hay eso, porque aumentó el IVA, Claro. entiendo yo que el hecho de que en ciertos indicadores la violencia ha disminuido y El tema eso de quitar genera los que ya subsidios, haya ¿no? más producción, ya no hay subsidio a la gasolina, entonces tal vez, de nuevo, los subsidios son un problema, sí, pero si son durante un largo plazo, ¿no? En esto es una situación puntual. Esperemos que él esté manejando bien las finanzas, entendemos que así debería ser. A ver, me desvío un poquito, porque justo tocando ese tema siempre me pareció súper interesante, ¿no? Es raro que en el país, en épocas, digamos, de Crisis. crisis, ¿sí? De crisis es cuando se habla de quitar subsidios, ¿no? Porque se supone que un subsidio es justamente para ayudar a salir de estos problemas. Y en épocas de bonanza es cuando peor se ha manejado estos temas, ¿no? Pero es raro, ¿no? Que aquí, digamos, se haga al revés. Como usted bien menciona, el subsidio es un problema a largo plazo. Sí, pero ¿y por qué no es más popular el subsidio cuando tenemos este tipo de problemas? ¿Por qué? Porque se están beneficiando todos, normalmente. O sea, Sí. estamos en una época porque ¿cuál es el problema de un subsidio que se mantiene en el largo plazo?
El problema es que se distorsiona y empiezan a entrar agentes que no deberían estar, ¿no? No deberían cobrar. O sea, yo hago el subsidio para que la gente deje de utilizar leña, por ponerles un ejemplo, le hago el subsidio al gas eléctrico, al gas de uso doméstico. Si yo le hago ese subsidio durante un largo plazo, empiezan a utilizarlo para calentar piscinas, lo empiezan a utilizar en los restaurantes, que esa no era la idea, especialmente en los restaurantes de alta gama, y empieza a distorsionarse cada vez más el subsidio. Lo mismo con la gasolina, con el diésel, empiezan a haber autos a diésel. No era ese el sentido del diésel. No, nunca fue de ese subsidio. Entonces, si ven, todo subsidio que se mantiene en el plazo en el largo plazo tiende a distorsionar toda la redistribución que se pretendía hacer al principio. Claro. Y Entonces, como sí. le digo, o sea, me parece raro o la forma en la que manejamos aquí esto, porque yo no digo nada en contra de los subsidios, no estoy en contra de los subsidios. Más bien pienso que si hay un momento para tener subsidios sería, por ejemplo, a día de hoy, 10 de septiembre de 2024, que estamos, aparentemente estamos en recesión económica, ¿no? Entonces puede ser algo útil para solventar este problema, pero sí se ha manejado súper mal los Pero, últimos ¿y años. entonces qué opinas sobre este tipo de subsidio temporal que está ofreciendo el presidente? En esta situación, digamos, con base a lo que acabo de decir, eh, es algo que nos puede ayudar a salir, pero sí me preocupa también el tema de dónde, de dónde está saliendo el dinero para pagar eso. Cuando hace un par de meses se dice que no hay dinero y que tenemos que subir el IVA, que por ahí algunos dicen vacuna para todo el país, se quitan los subsidios a la gasolina justamente porque no hay dinero y luego hay dinero para pagar estas facturas en vez de irse por otras vías como las que acaba de mencionar el ECO para solventar esta crisis. Digamos, si me preguntaran mi opinión, yo creo que, bueno, estando en una situación de crisis energética, esto va a desincentivar, digamos, el uso responsable de energía. Digamos, una familia que veía su plantilla de luz muy alto, ¿qué iba a hacer? Empezar a ahorrar. Pero al momento que vos le subsidias a la familia, le va a valer madres, digamos, dejando apagando la luz. O sea, va a ser un consumo, va a aumentar el consumo de energía, necesariamente. Y considerando que tenemos apagones y me imagino que el presidente ha de tener en cuenta que las barcazas ha de suministrar suficientemente energía conjuntamente con una temporada de lluvias que suele ser en noviembre, diciembre, va a poder suministrar la energía necesaria para este subsidio. Pero al mismo tiempo le veo un poco ineficaz. Pero sin embargo, yo creo que si pensamos bien, febrero 2025, ¿qué hay? Pero Las elecciones. claro. ¿Subsidio Sí. para cuándo es? Perdón. Noviembre, diciembre y febrero era. Y febrero. 3 meses. Entonces, o sea, ¿es coincidente? Le voy a poner en perspectiva, o sea, cuando nosotros tenemos este tipo de consumos eléctricos de los hogares, comparado con el consumo eléctrico, por ejemplo, industrial, es relativamente pequeño, ¿sí? Yo digo, si el presidente tiene los fondos para dar ese tipo de ayuda para los hogares que menos producen, tal vez, ¿cuánto era? 180 Sí, 180 180 kilovatios es Claro. mucho, puede ser, sí, podría Solo para cortarle más familias, abajo, claro. ya. Pero sí, sí es verdad, podría ser una medida populista, pero en el impacto en el presupuesto del Estado y en el consumo eléctrico, no sé qué tan fuerte sea, porque en realidad es el problema más industrial. De hecho, nosotros no deberíamos fomentar la disminución obviamente, del consumo eléctrico en los hogares, sí, porque tenemos que tener una conciencia individual. Sí, pero como sociedad, nosotros donde más producimos consumo de energía es en la producción como tal. Sí, Claro, bueno. y ahí tendríamos que tratar de ser más eficientes, no utilizar, por ejemplo, no sé, combustibles fósiles, sino intentar ya tener una propia producción, que también ya se está intentando hacer, producción propia por parte de las fábricas y ese tipo, un consumo más consciente, sí, pero ahora desde el lado de la oferta, no solamente desde el lado de los Claro, hogares. porque, digamos, cada familia más o menos se va a ahorrar entre 20 y 25 dólares cada mes. Entonces, tal vez esto puede ayudar al consumo, porque hemos visto últimamente que el consumo del Ecuador ha caído. Entonces, tal vez pueda aliviar esta caída. Pero bueno, también hay que ver las expectativas, ¿no?, que tienen. Y realmente yo creo que cada familia no las tiene muy positivas.
Sí, o sea, yo pienso que a la final hay que buscar de nuevo un equilibrio. Depende, como siempre, como todo buen economista, depende de qué Respeto a tanto Eduardo. queramos. O sea, ya digo, si nos podemos a ver, obviamente, desde el punto de vista individual, el individuo tiene que tratar de ser más consciente, no usar botellas de plástico, no. Sí, sí. Claro, la próxima vamos a traer nuestros Es- propios carros Eso que también. dijo usted Sí. es importantísimo. Ujú. Darse cuenta, digamos, y es algo que la mayoría de gente no toma en cuenta, y no solo en el tema este de la electricidad, en todo, digamos, el discurso este que hay hoy en día de la contaminación, de que por poco en 100 años ya no vamos a estar aquí y demás. Y es un poco también preocupante que la gente no se dé cuenta que gran parte, si no es el 90% de la problemática esta, viene del lado de la oferta, viene del lado de las industrias, viene del lado de ella. Que no digo que no les necesitemos, Por por supuesto. por supuesto, o sea, de decir aquí también que eliminemos todo ese sector es una locura para mí. O sea, ahí, ahí no hay discusión. Pero también el tema de que se intente desviar un poco la atención. Sí, todos vamos a pagar luz, vamos a ajá, tener un poco más de cuidado. Mensaje para los hogares, pero los que más consumen, y no, ahí sí hablo desde la ignorancia, seguramente con, digamos, con imprudencia, es el sector industrial. Entonces, allá no se están poniendo los focos. Y digo, no solo en la electricidad, en todo esto que engloba la problemática del cambio climático y demás. Pero bueno, o sea, y ahí pongámoslo, esos son problemas de más largo plazo que hay que irlos tomando, hay que irlos controlando. No sé si tanto, llegar a tanto como un cambio de la matriz energética como se intentó en gobiernos anteriores, porque me parece que fue un cambio muy intrusivo. Pero sí hay que tratar de buscar algunas políticas que permitan la regulación de este tipo y de que se controle la. ¿Por qué? Porque además no podemos negar que un país que se industrializa, inclusive, pues, qué sé yo, el turismo es una forma de industrialización también, ¿no? Pero que optimiza el uso de sus recursos y que produce más, mientras más produce, le va mejor a todos sus habitantes, si es verdad. O sea, obviamente con políticas redistributivas. Hay que tener cuidado, ¿no? Sí, es muy importante todo esto individualmente de cómo nosotros nos comportamos y todo esto, pero también a las fábricas, a las empresas, a los hoteles, a todos los lugares donde se genera producción, también decirle, bueno, vamos buscando una Aliviarnos un forma más poco. eficiente. No es de un día para el otro, ni en los hogares, ni en las fábricas. Nico, hablando de cortinas de humo, Novoa dispuso una auditoría interna en la INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos, dado que se presume una manipulación de datos en el número de homicidios, porque se estima que hay alrededor de 7.379 muertes no definidas. ¿Qué es una muerte no definida? Son aquellas en las que no se puede establecer si fueron accidentales, intencionales u ocurrieron por causas naturales. Pero también hay como que un nombre diferente, o sea, como lo saben llamar, como muerte sospechosa de criminalidad. Y esto fue durante en el periodo del 2007 al 2018. Eco, usted que fue director provincial de la INEC, No fui director provincial. Yo trabajé en el INEC nada ay, más. bueno, Sí, usted como trabajó en INEC, tal sí. vez nos puede dar un punto de vista sobre lo que está pasando. Claro, por supuesto. A ver, bueno, primero, ¿qué es lo que pasa con lo que son las metodologías del trabajo, ¿no? O sea, llega un momento dado en el que, por ejemplo, en el 2007 para la NEMDU, que es la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo, en el 2007 se hizo un cambio completo de la metodología. Antes, en el 93 se había empezado a hacer unas encuestas de empleo, pero que en el 2007 ya se organizó bien y desde ahí nosotros tenemos una serie bastante estable. En el 2015, por ejemplo, se cambió el concepto o la forma de ver la informalidad. ¿Qué es lo que hacen este tipo de instituciones? Cuando cambian la metodología, tienen que hacer lo que se llama una retropolación para que los datos de atrás empiecen a concordar con los de adelante. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente, si yo cambio un concepto, algunos ya no encajan en ese concepto nuevo y entonces tengo que dármelo. Si yo puedo hacer una serie larga, lo máximo que podría hacer es tal vez desempleo y en el peor de los casos el empleo en general, el desempleo y tal vez algo del subempleo, pero ya llegar a mucho, una serie muy larga ya no hay cómo. Claro, veamos lo que el investigador, si tienen las tablas. Ah, sí. El Sí, sí, sí. investigador, bueno, ¿quién fue lo que, digamos, descubrió este accidente, por decir? Fue Arduino Tomasí y probablemente fue al registro de estadística de difunciones generales de la INEC. Y bueno, yo básicamente quise ver lo que él investigó, lo que él hizo,
Y bueno, como ven la tabla, es una tabla de las muertes de las personas en el Ecuador. Tenemos dos como que tablitas. Agresiones y eventos de intención no determinada, la cual son muertes no determinadas. Entonces, si vemos durante el 2007 al 2008 en homicidios, aumenta, y de ahí el 2009 disminuye, y de ahí al 2010 aumenta, pero de ahí vemos un declive, ¿no? Hasta el 2016, digamos, hasta la época de Correa, por decir, porque es lo que presume, ¿no? Noboa y este investigador, que básicamente está llegando a una tendencia de declive de homicidios, y nuevamente de ahí vemos cómo aumenta y ahora vemos que en el 2021 hubo hasta un aumento de 1.381 muertes por homicidios. Pero, ¿cuál es lo curioso de esto? Es que vemos las muertes no determinadas desde el 2007, vemos que es 122. Vemos que va aumentando mientras que los homicidios van disminuyendo. Y aumenta a un punto hasta que llega hasta 1.341. Y de ahí va disminuyendo más o menos. Pero es evidente que a medida que disminuyeron los homicidios, aumentaron las muertes no definidas. Entonces, bueno, el gobierno que ahorita que está Daniel Noboa está suponiendo, bueno, presume que hay como que un tipo de manipulación de datos. ¿Cree que se puede dar algo así, Eco? Claro que por supuesto que se puede dar. Ahora, yo lo único que yo me imagino es esta subvaloración que vendrían a ser de las muertes violentas. Se puede atribuir a varios casos, ¿no? Este dato es interesante porque básicamente donde más fuerza tiene estos eventos de intención no determinada, pero a la final son muertes que podríamos presumir con cierta violencia o algo así. Claro, pueden ser suicidios, pueden tener algún otro concepto. No son clasificables dentro de las agresiones, ya los homicidios como tal, que son las estadísticas que se usan para comparar internacionalmente. Ahora, si yo tengo que hacer una reasignación, ya digo, como alguien decía, creo que era del INE, que decía, bueno, el problema es que el médico legista es el que no puso dentro de la categoría que tiene que ser, porque ahora ya sería un caso para la fiscalía, si es que en realidad en el INEC se estuviese manipulando datos, que no creo que sea este el caso. Entonces, hay un problema de la metodología, están manejando mal el concepto. El problema de la metodología es que no es de la INEC, sino es de la... Bueno, lo que pasa es que ellos usan una clasificación. Dentro de la tabla, ahí dice la clasificación de Becker. ¿Qué es la clasificación de Becker? Bueno, fue de un doctor antiguamente que vio que se debería clasificar estadísticamente mejor las muertes. Entonces es algo que internacionalmente se usa de los países según los estándares internacionales como la OMS. La OMS es la que define, digamos, estos conceptos de nuevos estándares, qué es una nueva clasificación de una muerte no determinada. Entonces no creo que es mucho más difícil, digamos, que una OMS cometa ese error que la INEC, que solo tiene que tabular, por decir. Claro, o sea, yo lo que digo es que para poder reasignar se debería revisar totalmente bien la metodología. Así es que desde el punto de vista de lo que está diciendo el presidente Daniel Noboa, sí está bien, o sea, hay que hacer una auditoría, hay que ver los datos cómo están y obviamente ya reajustarlos, ¿no? Lo interesante es que en el 2013 y 14 que es donde hay más de estos eventos no intencionados, pero ya en el 15, 16 y 17 ya bajan bastante, ¿no? Es como que ahí hubo un repunte en esa categoría y hay que buscar la razón. Obviamente que hay que buscarla, hay que hacerle una auditoría. No sé si hay que ir predispuestos a encontrar algún error fuera de lo común, pero esperemos que no. Obviamente esa reasignación no puede ser de total. O sea, yo no creería que esta reasignación de todos los eventos con intención no determinada se vayan a pasar a Claro. porque ya sería. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, yo sinceramente no creo que se llegue a tampoco un tema de manipulación de datos, pero sí creo que es importante si es que además hay por ahí algo sospechoso que se haga la auditoría, o sea, si es que hay los recursos y es necesario también que se haga. Lo que sí no quiero es que, como dijo hace un rato cuando hablábamos de otros temas con el ECO, sea algo de, digamos, campaña o algo así, sino más bien que sea porque de verdad se necesita, porque de verdad ahí hay algún Sí. problema y espero que así sea. La verdad, espero que salga de la mejor forma posible en este sentido. Claro, si me preguntan mi opinión,
Yo creo que realmente, bueno, si vemos en el 2014, 1.341 muertes no determinadas, tal vez un porcentaje puede deberse a homicidios, pero siendo realistas, tal vez gran parte es a otras, cuando sean, digamos, verdaderamente otras situaciones donde no se pudo clasificar o no determinarse. Entonces, claro, pudo haber un poco de manipulación, pero al mismo rato vemos en el 2021 que hay 1.674 muertes no determinadas el anterior año, pero sin embargo nadie levanta sospechas. Pero Daniel Noboa solo dice de los anteriores gobiernos. No dice qué pasó con los 1.674 muertes. Claro, ese es el tema, ese es el tema. Nadie dice aquí que no está bien, ¿no? Que se hagan este tipo de cosas, porque lo que menos queremos hoy en día es corrupción. Y en los datos tampoco queremos nada que no sea verdad, ¿no? Claro. Pero si es que no hay nada que ver ahí y es un tema también de campaña, eso sí, espero que no sea solo una Y de esa noticia más. pregunta, Eco, quiero nacer lo que dijo el Juanse. ¿Qué tan grave sería que la INEC empiece a manipular datos? Ah, claro. No, bueno, eso sería totalmente grave, pero no creo que pase. En todo caso, lo que sí hay que tener cuidado con esto es hacer una desestacionalización de las series, tratar de buscar la regionalización, dónde están los mayores problemas en este tipo de homicidios, los cantones, hacerlo a nivel de cantones, si es posible, y hacerlo ya de una forma técnica, ¿no? Que eso digo, el INEC es ahorita la única institución que puede avalar este tipo de estadísticas, pero a la final en los homicidios y en los nacimientos ellos son los que recopilan la información, ¿no? Si ellos lo hacen de forma técnica, que ellos sí tienen sus propias auditorías y auditorías internacionales inclusive, eso casi que no hay duda, pero si es que hay un problema, yo digo de nuevo, desde la conceptualización, desde la categoría original y desde lo que decía el modelo de Becker y de la reasignación de los tipos de homicidios y los tipos de muertes, sí, obviamente hay que revisarlo. Y si eso es un problema, hay que arreglarlo, pero hay que arreglarlo toda la serie, como les decía cuando hubo el cambio de la parte del concepto de informalidad, tratar de hacerlo. Obviamente algunos datos se pierden en el proceso, pero hacerlo de la forma más Claro, técnica es posible. muy improbable que la INEC se equivoque porque, digamos, bueno, se les va a aparecer un cuadro, pero para mis colegas, obviamente tienen un sistema operativo. Ujú. Y bueno, el sistema operativo dice que primero se digitaliza, se valida y de ahí de nuevo se hace una corrección, una confirmación. Entonces hay varios, digamos, tratamientos sobre la data para que salga bien. Ahora, yo también pienso que puede ser avances de la medicina forense, por decir. Digamos, antes lo que Puede ser. podían decir que fue un paro cardiovascular, pueden decir, no, ¿sabes qué? Avanzaron la tecnología y no fue eso. No sabemos qué es, pero no fue eso. Ujú. Y ya no se clasificaba como un paro cardiovascular. Ahora se clasifica como una muerte no determinada. Claro, interesante. Sí, totalmente. O sea, yo he estado en el INEGE, de hecho, nosotros ahí hemos aprendido muchos procesos, hemos trabajado bastantes veces con el INEGE, es que básicamente este tipo la parte de la crítica es muy importante. Para ellos siempre ha sido muy importante. Alguna vez hubo el censo agropecuario, por ejemplo, en eso la parte de la crítica era donde más se demoraba, ¿sí? Porque a la final el censo era en las zonas rurales, alejadas, y era un problema, y obviamente los encuestadores ni siquiera escribían bien. Ya la parte de la crítica era un proceso largo, que regresaba al mismo, a veces hasta el mismo encuestador. Entonces, son procesos muy bien armados, que además el INEC ya tiene amplia experiencia en esto. Entonces, esperemos que no, y obviamente, pero Bueno, que sea lo que... para finalizar este tema, ¿alguna conclusión? O si no, para empezar a hablar sobre el economista y en sus tiempos de rebeldía en las manifestaciones. Ya nos ponemos más informales. Sí, Vale, venga. Bueno, Ya Eco, es momento. cuéntanos, Eco, usted fue representante estudiantil durante las épocas de 1995, 1990, por ahí, ¿no? Más o menos donde el país atravesaba una grande crisis. 90 altos. Ya hizo sus deberes usted. Claro. Sí, o sea, sí, se podría decir que dirigente estudiantil de la facultad más que nada, candidato a la FEUE en algún momento. Sí hay algunas cosas en las que yo sí pienso que ha habido algún cambio a lo largo de los años. Pero en esa época también decían, la juventud no se organiza,
desde un punto de vista político. Siempre hay un grupo de personas que está como apática a la parte política, ¿no? Eso es bastante normal. Obviamente, de las organizaciones políticas, no estoy hablando de los partidos políticos, que tienen muy poco peso, cada vez menos, pero sí las organizaciones políticas, sí tienen que, sí es parte de ellos, en gran parte de ellos la culpa, ¿no? O sea, no poder captar a los jóvenes, a los campesinos, a la parte de la zona rural, a los estudiantes, a los docentes, o sea, sí es un problema. Entonces, sí es bastante evidente que la población se va desorganizando, ¿no? Empiezan a pensar individualmente, el individualismo metodológico es un problema, o sea, pensar solamente en el individuo. El individuo es importante, ¿sí? Pero también cómo ese individuo se inserta en la sociedad es muy importante. Entonces, ahí también los movimientos políticos juegan un papel primordial. Tú, Juan, digamos, siendo ahora representante estudiantil, ¿qué opinas a comparación de lo que era antes, digamos? Bueno, no viví nada de eso. No soy tan viejo. No soy tan viejo. O sea, pero bueno, se escuchan historias. No, sí, te entiendo. De las historias y demás. Obviamente, otra época y la gente con otra ideología, ¿no? Pero antes, digamos, era mucho más fuerte el tema de aquí, cómo se organizaban la FEWE, las organizaciones de los estudiantes para protestar por los derechos de los estudiantes mismos, ¿no? Hoy en día creo que se le están dando importancia a otros temas, tal vez un poco más internacionales o temas un poco que no tienen tanto que ver acá con la academia. Entonces, por ese lado, mm, no digo que tal vez antes era mejor, ni que ahora es mejor, ni nada. Solo es diferente. ¿Usted qué Claro, opina? Sí. yo creo que antes, disculpe, profe, antes quemaban llantas y ahora en las protestas de ahora veo que paran, dejan de caminar, esperan un rato y de ahí corren. Y bueno, no sé cuál es la intención, pero solo gritan. Pero sí estaba mal quemar llantas, por si acaso. Claro, o sea, no digo que estaba mal, no digo que estaba mal. No, pero No digo que estaba bien, estoy estaba diciendo mal. porque, por ejemplo, desde el punto de vista político, cuando estaba tambaleando bastante el gobierno de Abdalá Bucaram, nosotros nos fuimos la noche anterior a conversar con los transportistas y les convencimos de que nos presten. O sea, se hizo de una forma bastante pacífica llantas? realmente. No, las llantas no quemábamos llantas nosotros. Préstenos para No sé de qué marcha se está acordando. Entonces, fuimos con los buses y entramos a la universidad y sacamos a los estudiantes en los buses. Ah, ok. Entonces nos fuimos organizando. Bueno, obviamente en ese momento la efervescencia estaba altísima, había un montón de gente de un montón de lugares y fue bastante interesante, ¿no? Y era otro tipo de organización. Entonces, pero que eso requiere un trabajo previo. ¿Cree que lo que usted mencionó hace un rato cuando dijo que hoy en día tal vez, o bueno, no dijo hoy en día, pero dijo en general siempre, mucha gente no le importa la política, ¿no? Y mi opinión personal es que tal vez hoy en día es aún mayor con toda la expansión de las redes sociales y demás. La gente más bien se ha concentrado en temas súper triviales, temas que, digamos, no tienen mucha importancia, la verdad, para la vida del día a día. Y hoy en día, tal vez, con tanta gente a la que no le importa nada de política, por ahí no me acuerdo quién había dicho, si fue algún filósofo, que es la gente y disculpen la palabra, pero la gente que no le interesa la política está condenada a que alguien más idiota que él le gobierne. Entonces, tal vez hoy en día, como hay tanta gente que no le interesa la política, ha hecho que se debiliten el tema de las organizaciones estudiantiles y en general. Por supuesto que cuando hay un paro o algo así, sale la gente a protestar y se ponen violentos y demás, pero tal vez sea más un tema de que se va, digamos, contagiando el ambiente de protesta, pero de ahí a más allá de ese momento en el que están haciendo protesta en el paro como tal, no hay mucha unión para protestar por las cosas que de verdad se debe protestar de la forma en la que se debe hacer. No, la gente no le interesa y no se organiza. Esa es mi opinión personal. ¿Usted qué opina sobre eso? Sí, toda la vida. Vean, en algún momento, en mayo del 68, el mayo francés del 68, los estudiantes, a los estudiantes de una universidad les prohibieron
que hayan hombres y mujeres en el mismo lugar y empezaron una especie de revuelta que se hizo más grande, estaba Charles de Gaulle presidiendo ese país y cada vez se fue haciendo más grande las marchas y empezaron a tambalear el poder, empezaron a ver que tambaleaba el poder, ¿no? En ese momento asomó Herbert Marcuse, era un filósofo de esa época muy importante, no era marxista, podríamos decirlo que era una especie de proto-progresista, progre que le llaman ahora, o sea, un poco de izquierda indefinida, Woke. tal vez le pueden llamar ahora, sí, como Wok. Walk, me parece que le llaman. Bueno, en todo caso, él tenía, obviamente, era muy bien formado, los libros de él son muy buenos, Eros y Civilización es un libro sin par, me parece, un análisis desde la parte freudiana de cómo se organiza la sociedad. Después él fue a hablar un poco, apaciguó un poco las aguas, en general hubo bastante represión también, pero a la final después se apaciguó. Y era porque partieron de un proceso en el que tampoco estaban organizados esos estudiantes. Sí, es más fácil. Entonces es lo normal. Si una sociedad, si un grupo social no está organizado, es más fácil controlarlo después cuando hay un desmán. Pero también creo que las personas eran mucho más imprudentes antes, digamos. Mal no recuerdo, usted me contó una vez que cuando estaba en la escuela de economía decía, esto está muy pequeño. Y digo, chuta, eco, es lo que nos da, ¿no? Y usted nos dijo, en mis tiempos tumbábamos muros. No sé con quién hablaría. Pero sí, o sea, no sé, ¿Tumbó muro? Tal vez, no, yo nunca. No dijo que tumbó el muro de la su escuela para No sé de qué conectar está a... hablando usted. Alguien tumbó, sí, eso sí. Yo sí vi quién tumbó, eso es verdad. Ah, No. pero bueno, alguien Eso. tumbó, entonces. Ah, bueno. Eran más Claro, sí, imprudentes. puede O sea, ser lo que se que refiere. había un poco más de irreverencia en esa época, sí. No, en serio yo no tumbé, pero si lo tumbado sí le dijera, pero no. Pero sí, había un poco más de irreverencia de parte de los estudiantes. Estaban más organizados, se quejaban más, puede ser, puede. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es eso? Ya cada generación tendrá que ir definiéndolo, ¿no? Habría que hacer un tratado político sobre eso. Claro. No, lo que le dije hace rato, o sea, yo no hablo de si es bueno o malo protestar, no me pongo por ninguno Claro. de esos lados. A lo que voy es que tal vez como hoy en día hay tanta indiferencia, digamos, hacia estos temas, cuando hay que protestar por algo bueno, o sea, por lo que sí hay que protestar, la gente no lo hace. Hace la vista para un lado, se ponen a ver otras cosas o se enfocan en otras cosas, compran lo que la gente que está atrás de los medios les vende y, y nada, no les importa, no se organizan, no es como antes, como usted dice, tal vez antes eran más belicosos y demás, sí, pero sí estaban organizados, ¿no? Hoy en día no veo tanta organización por ese lado. Sí, pero a veces los momentos históricos pueden generar y pueden sacar líderes. A la final es todo parte de ciertos procesos. Después se ven cuáles eran los procesos, nunca antes. Entonces, sí. Claro. Pero siempre es importante que los estudiantes, las personas se mantengan estudiando política, pero de la verdadera, no de la manipulada. Ahí está. Porque también hay otra cosa, la parte de la alienación de las redes sociales también es importante. Nosotros no podemos mantener más de 15 segundos la concentración en un tema, ¿no es cierto? Porque ya nos toca pasar al siguiente TikTok, por poner una red. Entonces, probablemente estamos siendo entrenados de una forma inconsciente y tal vez el entrenamiento también es inconsciente, pero socialmente eso hace que nosotros no nos concretemos. Hay libros larguísimos, pero que hay que leerlos de principio a fin Por supuesto. para poder, si quiere, interiorizarlos y luego exponerlos ante otros Y grupos. claro, como era antes, creo que como era más extremo las manifestaciones, creo que conllevaba mayor peligro. Tal vez alguna anécdota eco de él, si cuando estuvo en alguna manifestación corría algún peligro o algo que le haya sucedido. No sé, o sea, sí siempre ha habido ese tipo de cosas. Alguna vez en el colegio habían policías que utilizaban la pistola de las bombas ¿De lacrimógenas. Ah, Me dispararon así directo apuntándome a mí, pero otro compañero se atravesó, no sé si apuntó. a salvarle. Le quedó la marca porque esas pistolas disparan unas bombas lacrimógenas chiquitas, eran plomas, pero disparaban bien duro. Sí, y él me apuntó a mí porque yo estaba de pseudo dirigente Como en de, ese momento. de película. Sí, lo que- sí, no, sí eran, sí, De sí esos pasaba. buen amigo. Sí. Pero también habían desmanes de parte de los estudiantes. Había otros estudiantes que usaban todavía, habían algunos que usaban las bombas Molotov.
Sí, Entonces, sí. bueno, ahí ya... Entonces, eso ya es otro. Entonces, bueno, pero en general, obviamente, de todas formas hay que organizarse como sociedad, ¿no? Y estudiar política, buena política, ¿no? Ah, ahí está. ¿Qué recomendaciones daría, digamos, a las representaciones estudiantiles actuales que tal vez requieran un cambio que necesitan los estudiantes y buscan del gobierno, pero el gobierno, digamos, no les da no les da suficiente atención, por decir? ¿Cómo podrían organizarse? ¿Qué necesitan, digamos? A ver, lo más importante como consejo es que los gobernantes nunca escuchan a una sola persona. Tienen que organizarse, estudiar, agruparse. Si a una sola persona no es posible que les escuchen. Pero sí, si ustedes ya tienen un plan, algún programa, alguna cosa, o sea, el pedido tiene que estar sustentado por un grupo social o por un grupo de personas que necesitan beneficiarse de eso. Creo que Eso es sí. ya un poco la política. Creo que si en esta época, digamos que a día de hoy, que tal vez no hay conflicto en las calles, como puede ser en otros años o en otra época. A día de hoy, que no hay tanto conflicto en las calles, si es que nos organizáramos de la forma correcta los estudiantes, se puede llegar a pedir cosas de la forma, digamos, más pacífica posible, más diplomática posible, pero bien organizados. ¿Qué cree que necesitamos para lograr eso? Porque yo no, como le digo, no estoy en contra de que la gente se manifieste de la forma que lo hace. No quiero dar mi opinión sobre eso, sino más bien preguntar si es que hay otra forma de hacerlo. ¿Qué necesitamos para hacerlo eso? Claro. O sea, hay otras formas. La parte de la organización no necesariamente es salir a las calles. O sea, la parte política no es que uno sale a las calles a botar piedras. Capaz que hasta con eso hay otro tipo de reacción por parte de los gobernantes. No, obviamente, hay que hacer escritos y esos escritos hay que sustentar lo que se pide y hay que hacer lo que sea coherente. Entonces ahí empiezan a oír. Pero si es una sola persona, digo, como que los gobiernos, así sean seccionales, no escuchan a una sola persona. A grupos sí, a grupos sociales, barriales, estudiantiles, sí les. Entonces eso, mantenerse estudiando, preparándose y organizándose. Y bueno, para finalizar este episodio, tal vez quisieran dar algunas conclusiones de lo que hemos hablado. Esperemos que todo salga bien en los próximos meses, que se vienen momentos difíciles, yo creo, para el país. Esperemos que salga de la mejor forma. Y ya, esa es mi ¿Y conclusión. usted, Eco? Bueno, yo primero agradecerles por esta entrevista. La parte económica es la que más me interesa, la parte política es muy importante, obviamente, pero eso ya cada uno tiene que manejarlo. Y agradecerles por este espacio que espero haya sido dinámico más que nada, No, que es lo que sí, estábamos sí, esperando. Pero también. sí. En todo caso, muchas gracias por este espacio y que es ese espacio de ustedes y que lo sigan alimentando en y una felicitación por esta segunda temporada a la radio universitaria también que les da cabida en esto. Y yo también les he visto desde lejos, pero desde el principio, cómo están yendo creciendo. Obviamente esto es un proceso en el que uno va aprendiendo y van mejorando cada vez. Hay errores, pérdidas de documentos. Sí, Bueno, muchas sí, sí, gracias. sí. Aprovecho antes de que despidas para agradecer a Eco, Pablito, por venir acá y también espero que hayan disfrutado también de lo que se conversó aquí. Eh, También extender una invitación a cualquier persona interesada, digamos, en hablar de estos temas, que esto es al final un espacio de estudiantes, para estudiantes y para todo el mundo, todos los que estén interesados, que nos ha brindado la radio universitaria, estamos muy agradecidos. Y si es que están interesados, cualquier persona puede mandarnos un correo al correo que va a estar en la descripción, nada más. Y muchísimas gracias, Eco, por venir, Juanse, por acompañarnos. Y muchísimas gracias a la radio universitaria por brindarnos el apoyo con la producción y mucho más. Gracias a todos por escuchar nuestras opiniones sobre los temas actuales, sobre lo que está sucediendo en nuestro querido país. Esperemos que todo va para el mejor. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima.